teniendo en cuenta que ya muchos de ustedes conocen de su enfermedad y pues son ustedes quienes las padecen y que mejor saben sus manifestaciones clínicas, pues es una enfermedad que, como ustedes todos saben, es una enfermedad considerada rara o enfermedad huérfana debido a que su incidencia es muy bajita. Eh, bueno, entonces sí, sabemos que la enfermedad se caracteriza por una anomalía del gen número 17 del brazo largo de este gen. Tiene una incidencia bastante baja. En la literatura encontramos que su incidencia es de 1 en 40.000 nacidos y por lo tanto la cataloga como una de las enfermedades huérfanas. Sabemos que es una enfermedad que es recesiva y autosómica, lo que quiere decir que le puede dar a cualquier persona sin discriminación de sexo y sin discriminación de edad. Así que bueno, lo que realmente y en traducción hace esta enfermedad es la deficiencia de una de las enzimas que es denominada alfa-glucosidasa ácida o maltasa ácida, como también se conoce. Ella lo que se encarga es de desdoblar ese colágeno circundante, volverla en glucosa y así poder ser utilizada como energía para movilizarnos. Ante la ausencia de esta enzima, lo que pasa a la glucosa es que se acumula y se convierte en glucógeno y se va depositando en los músculos, y como no hay quien la desdoble, tanta acumulación lo que hace es que daña la fibra muscular. En síntesis, ese es el daño que genera la parte de la acumulación del glucógeno. Entonces vemos que la enfermedad de Pompe la podemos clasificar en dos etapas, una temprana y una tardía. Esto lo han dividido así de acuerdo a la edad en que aparezcan los primeros síntomas. Vemos que en la edad temprana, la conocemos como también Pompe infantil, son aquellas apariciones y manifestaciones clínicas que aparecen antes del año de nacido, antes del año que presenta el paciente. La tardía, a su vez, lo podemos dividir en juvenil y adulto. La juvenil es aquella que aparece entre los 10 y los 20 años de edad, y ya la adulto es aquella que aparece después de los 20 años de edad. La consideramos un Pompe etapa adulto. Entonces vemos que en la etapa infantil, que es una de las más difíciles debido a que si su diagnóstico no es certero y oportuno, pues generalmente va a ocurrir es la muerte de estos pacientes. Se caracterizan por una hipotonía severa, que es una disminución del tono muscular. Estos pacientes, estos bebecitos no pueden sostener su cabeza, no pueden sentarse y tienen una debilidad muscular severa. Tienen una hepatomegalia, o sea que los trastornos del hígado se ve afectado y este hígado comienza a crecer y a tener pues un poco de atrapamiento en su cavidad. Tiene al igual una cardiomegalia, son problemas del corazón, es un corazón grande, lo que hace que los ventrículos se obstruyan y se dificulte la salida de sangre hacia nuestro cuerpo, generando así lo que son las fallas cardíacas que van a aparecer antes de los 8 meses de gestación. Los pacientes van a tener falla cardíaca. En la parte respiratoria van a tener bastantes dificultades respiratorias, aparecen las neumonías recurrentes por la debilidad y por la hipotonía del diafragma y de los músculos intercostales. Al estos músculos estar débiles, generan que las diferentes intercambios gaseosos no se dé adecuadamente y que la acumulación de las secreciones pues se lleven a cabo a descomposición y generen todo lo que es la infección. Tienen problemas de alimentación, en donde tienen dificultad para la succión y la debilidad de la lengua, lo que va a generar que estos pacientes no ganen lo suficiente peso necesario. Antes del año de edad se considera Pompe infantil y casi siempre es una enfermedad mortal porque se hace difícil su diagnóstico y su posible tratamiento. Ya en la Pompe en la edad tardía, pues ya vamos a encontrar que en la etapa juvenil, que es entre los 10 y los 20 años que van apareciendo los síntomas,
pues ya hay una dificultad para mantener las actividades físicas. Ya el niño va encontrando dificultad en el colegio para realizar la marcha, problemas en la educación física, que va a tener dificultad en su marcha, ya va a tener problemas para subir y bajar escaleras y va a tener caídas frecuentes en esta edad de la adolescencia. Y aquellas manifestaciones clínicas que aparezcan después de los 20 años ya lo consideramos como el POMPE en la edad adulta. Se va a caracterizar por una debilidad en la cintura escapular y pélvica, que es donde más se van a afectar, donde más vamos a ver los síntomas. En los músculos paravertebrales, que son los músculos que están en la espalda, y en el cuello. Pacientes van a comenzar a sentir lo que es la parte de la fatiga, calambres, afecciones articulares, afecciones recurrentes respiratorias, van a tener dificultad para la fonación, para expresar la voz. Ahí voy viendo las preguntas y ya respondemos las preguntitas poco a poco, vamos respondiéndolas. También empieza después del año algunos síntomas. Después del año, dice Jessica Manchola, que después del año empieza a presentar algunos síntomas. Efectivamente, ya entraría, pues ahí estaría entre la interfase de las dos fases, de esa fase inicial y esa fase tardía juvenil, ya que pasa el primer año y la juvenil está entre los 10 y 20, pero hay un problemita con la señal. Bueno, la parte de las dificultades respiratorias van a comenzar a aparecer incluso antes de que se pierda la marcha. Aún muchos de los pacientes que conocemos aquí en el grupo POMPE aún realizan marcha, pero ya están viendo que el problema respiratorio ya están apareciendo. Estos problemas respiratorios encontramos desde la apnea del sueño, la somnolencia diurna y las cefaleas matutinas. Son los primeros síntomas respiratorios, pues, que tienen que ver con la parte respiratoria que van a presentar los pacientes con POMPE. ¿Y esto debido a qué? Bueno, estoy viendo que nos vamos a enfatizar, eso fue algo así somero de comportamiento de la parte que generalmente se va presentando los pacientes. Pero en sí yo les tengo un cuadro de lo que es un resumen de lo que es la enfermedad de POMPE. Se lo mostraré un poquito acá. Aquí vemos en la enfermedad de POMPE, pues lo vemos así como una pirámide, ¿cierto? Donde estamos encontrando la enfermedad de POMPE, y para su rehabilitación lo que lo hace eficaz estaría en esta pirámide. Lo que encontramos, lo que es la terapia de reemplazo enzimático, que no es más que administrar la enzima alfa-glucosidasa ácida, que es la que no se genera en algún porcentaje o en su totalidad, y por eso hay inconvenientes de que el glucógeno se acumula en las fibras musculares y se parte. En la otra espacio encontramos lo que es la nutrición, que más adelante podrán tener una charla, creo que mañana, con la nutricionista, en donde les puedo adelantar que la base primordial de la alimentación tiene que ser a base de proteínas y no de azúcares ni de harina. Y también encontramos que la otra tríada fundamental sería la terapia física y la terapia respiratoria. En estas tres pirámides tenemos que basar la rehabilitación de los pacientes con POMPE. Entonces, ¿en dónde está o qué hacemos o cuál es el papel del fisioterapeuta? Lo encontramos aquí. Como fisioterapeuta tenemos que identificar alternativas de rehabilitación fisioterapéutica para cada paciente, entendiendo que ustedes son entes individuales y por más que tengan la misma patología, su rehabilitación tiene que ser individualizada. Tenemos que tratar de encaminar la rehabilitación a mejorar la calidad de vida y tenemos que buscar en lo posible mantener la mayor independencia posible. ¿Qué vamos a hacer también con esta pirámide que lo acabo de explicar? Limitar el progreso de la enfermedad. Como su enfermedad es multisistémica, necesitamos un grupo multidisciplinario para la rehabilitación de ustedes. Dentro del grupo interdisciplinario vamos a encontrar que tienen que tener un cardiólogo, tienen que tener un ortopeda,
tienen que tener nutricionista, tienen que tener fisioterapeuta físico y respiratorio. Y en eso es lo que nos vamos a detener, que es el área que me compete, la parte física y la parte respiratoria. En la parte respiratoria, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar frecuentemente cómo está la fuerza de la tos. Tenemos que evaluar el patrón respiratorio, la tolerancia al ejercicio, la fatiga muscular que presenten. Tienen que tener periódicamente espirometrías que nos van a medir especialmente lo que es la capacidad vital y lo que es el volumen expiratorio forzado, que son dos índices importantes para nosotros para poder evaluar la parte respiratoria. Tienen que tener periódicamente oximetrías de pulso para medir la saturación de oxígeno, cómo está esa sangre oxigenada, y en lo posible una capnografía para poder medir la cantidad de CO2 que hay en la sangre. Eso en la parte respiratoria, ya que el diafragma tenemos que saber que también es un músculo y por eso se va a ver afectado, y de allí a que ustedes van a tener dificultades respiratorias, que podemos manejar la parte de la oxigenación con unas ayudas, ya sea con un CPAP, con un BiPAP o con ventilación mecánica, para garantizar las oxigenaciones que ustedes presenten. ¿Cuál es el objetivo de la terapia respiratoria? Realmente es mejorar la hipoxia que se dé en ustedes, o sea, mantener la oxigenación lo mejor posible. Hay que tratar de, eso lo podemos lograr ya sea con oxígeno, en los casos más sencillos, con un CPAP y con un BiPAP, y se controla lo que es la parte de la apnea del sueño, y con ventilación mecánica, ya con un ventilador mecánico en los casos más complejos. Eso sería lo de la parte respiratoria. No sé si ahora vamos un poco a lo que es la parte física, pero en la parte respiratoria, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que manifestar, algo que no entiendan o que estén viviendo y estén presentando y no sepan? Y también un saludo a Lina González, la mamá de Salomé. Jessica Manchola dice que es la mamá de Manuelita, que nos dijeron que era una categoría atípica. Sí, entendiendo atípico como algo fuera de lo normal, como es una enfermedad que también estamos apenas aprendiendo de ella y viendo cómo se comporta. La categoría de atípica es aquella que no encajan en una sola descripción que dimos anteriormente exclusivamente de ella, sino que tiene varios componentes, tiene componentes que no se enfrascan solamente en lo que la teoría y se ha descubierto hasta ahora, teniendo en cuenta que se va a comportar igual, porque las manifestaciones clínicas en los diversos sistemas va a ser igual a cómo se sigue comportando en las demás etapas. Pero atípica solamente es que no la están enmarcando en una de las categorías descritas textualmente como las que existen. Fernando me dice que tiene POMPE adulto y tiene apnea del sueño severa y que es necesario usar CPAP o BiPAP. Bueno, Fernando, en la parte de la apnea severa, si van a venir a presentarlas debido a que en el momento en que ustedes se duermen, pues por la debilidad muscular y por la apnea del sueño no van a oxigenar lo suficientemente, así que es necesario de que se le administren unas presiones en la vía aérea para poder lograr el flujo de aire correcto y el intercambio gaseoso. Me pregunta que si se usa CPAP o BiPAP, pues ya sí depende es de lo que encuentren y de la severidad del problema, ya que con el CPAP solamente estamos manejando una sola presión en la vía aérea y con el BiPAP estamos manejando dos presiones, tanto inspiratoria como expiratoria. Ya en casos un poco más severos vamos a encontrar que nos resulta mejor manejarlo con BiPAP que con CPAP, ya que con el BiPAP vamos a manejar ambas presiones y vamos a lograr una oxigenación mucho mejor. Paloma
Ayarsun Bustamante me dice que su hijo nunca atendió neumonía. Tiene 2 años y ya sujeta la cabeza y se mueve desde la cadera hacia arriba súper bien. Exacto. Hay algo que hemos visto. No sé si Paloma me puede decir si ya su hijo está recibiendo la terapia enzimática. No sé si me puedes comentar. Hemos visto que desde que a los pacientes se les está administrando el reemplazo de la terapia enzimática, pues ha tenido muy buena expectativa. Este reemplazo enzimático ha garantizado la supervivencia, ha llevado a muchos años más la prolongación de la vida y hemos visto grandes resultados. Pacientes que estaban ventilados 24 horas han dejado el ventilador durante las noches, han dejado el ventilador durante el día, solamente se ventilan en las noches, lo utilizan solamente para dormir. Hay pacientes que hacen la siesta sin el ventilador. O sea, hemos visto que la parte respiratoria ha tenido bastante mejoría desde el momento que se realiza el reemplazo enzimático. Jessica Manchola me dice que tiene una pregunta para la parte física. A veces no sé hasta qué punto mi hija de 7 años resiste una terapia física, el tiempo y los ejercicios correctos para ella. Correcto, en la parte física, Jessica, mira, nuestro objetivo, ¿qué es? Nuestro objetivo es mantener los arcos de movimiento, mantener esa fuerza muscular, mantener lo posible el tiempo que más se pueda, la marcha. Y en el caso de que necesiten ayudas adaptativas, pues la correcta utilización de esta y mejorar y mantener siempre las actividades de la vida diaria que el paciente lo pueda hacer. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la parte de la terapia física? Tenemos que tener en cuenta que la fatiga muscular va a aparecer y no podemos llegar hasta el punto de fatigar los músculos. Entonces, bien, debemos comenzar siempre que se pueda tener la indicación de un fisioterapeuta. En caso de que no lo haya en el equipo, tener en cuenta de que tienen que ser ejercicios muy suaves, donde no expongamos al máximo el potencial de resistencia de nuestro paciente, porque son músculos que ya tienen un daño, ya vienen con una lesión preexistente, ya ha tenido cierto deterioro las fibras musculares y no podemos aumentar y hacerlo de una forma tan severa, porque lo que vamos a producir es más daño que beneficio. Entonces tenemos que iniciar con pocas repeticiones, pero ir aumentando en cuanto a la adaptación que vayamos teniendo en el plan de rehabilitación. Dice María Cimarra que si todos los pacientes con esta patología sufren de apnea del sueño. Sí, es un síntoma que se caracteriza en las personas con enfermedad de Pompe. Tienen consigo la apnea del sueño. Dice Paloma que acá tenemos hospitalización domiciliaria, tenemos 2 veces al día kinesiología y 1 vez al día fonoaudiología. Sí, ya no sé de dónde eres, Paloma, pero acá en Colombia también hay hospitalización domiciliaria y hay programas que envían también los profesionales a realizar la parte de la rehabilitación en casa. Veo que hay kinesiología y fonoaudiología, pero no veo también la parte respiratoria. Sería bueno tocar el tema de la parte respiratoria, ya que los músculos respiratorios también se van a ver afectados. Jessica dice que la idea no es fatigar, pero tampoco dejar de hacer lo que se necesita, correcto. El hecho de que la fatiga muscular va a aparecer, esto no quiere decir que tenemos que quedarnos quietos y no realizar ningún movimiento. Antes, por el contrario, sí tenemos que realizar la terapia física. Paloma me dice que sí, que desde los 5 meses, correcto. Entre más temprano la atención es mejor. Dice Lina González que la hija tiene 13 meses y su respiración ha mejorado muchísimo gracias al tratamiento enzimático. La saturación es mayor a 93, pero la parte física está retrasada ya que no camina porque sus piernitas todavía son muy débiles para sostenerse boca abajo en cuadrúpedo. Correcto.
Sí, Lina, mira, bueno, así como les dije, desde que empiezan la terapia de reemplazo enzimático, el primer beneficio que vamos a obtener es la parte respiratoria, es donde más rápido se van a ver las mejorías. En la parte física, bueno, hay que entender de que, bueno, tiene 13 meses, apenas está comenzando. Obviamente su desarrollo no ha sido en los tiempos iguales con una persona normal, por ende te va a demorar un poco más para poder incorporar estas actividades que tienen un desarrollo en el neurodesarrollo normal. Pero hay que fortalecer bastante lo que son las partes de la cadera, que es donde más se van a ver afectados, para así ir pudiendo incorporar la posición de gateo, esa posición cuadrúpeda, hasta ir logrando ya la parte de la bipedestación. Pero sí hay que seguir trabajándolo aparte y no olvidar la parte respiratoria también. Jessica Manchola me dice que lo bueno del bebé de Paloma es que recibió la enzima a tiempo, por eso no ha tenido mucho daño. Correcto. Entre más temprano se haga el reemplazo enzimático, garantiza de que las fibras musculares no tengan tanto deterioro, y eso repercute en la parte de la rehabilitación, ya que no se genera tanto daño en las fibras musculares. Paloma dice que de hecho tiene 2 kinesiólogos al día y ocupamos la Teletón en Chile. El ventilador lo usa en las noches no más y que no se cansa nada. Correcto, lo que les decía, que la parte de reemplazo enzimático va a hacer que la parte respiratoria tenga mucha ayuda. En aquella Paloma nada más dicen que lo usa en las noches, y eso es de bastante ayuda, ya que en el día puede estar respirando por sí sola, y entonces ahí están trabajando los músculos respiratorios. Ok, tiene kinesiología respiratoria y física. Bueno, eso va de la mano, y es bastante no olvidar las dos áreas, tanto la parte física como la respiratoria. Entonces, bueno, en cuanto a la rehabilitación y los ejercicios, ¿qué es lo más aconsejado? Paloma dice que tiene cardiomegalia y ya no tiene ningún problema cardíaco. Tenía cardiomegalia. Correcto. Eso es importante, ya que si el corazón está funcionando perfectamente, se va a garantizar que la parte circulatoria va a estar bien, y por ende vamos a tener buena circulación, y eso repercute también en la buena oxigenación. Les decía que bueno, que en la parte de los ejercicios físicos, pues lo ideal y lo maravilloso que existe, una herramienta que tenemos, es la parte de la hidroterapia. Aquellos que cuenten con la hidroterapia, con hacer esa terapia, esos movimientos en el agua, pues sería bastante aprovechar ese recurso, ya que optimizando la resistencia que nos brinda el agua, realizando esos movimientos en contra para vencer esa resistencia, va a ser un poquito más difícil que si lo hacemos pues fuera de ella. Además de que dentro del agua perdemos el 50% de nuestro peso corporal y vamos a tener mayor arcos de movimiento. Lorena me dice que qué ejercicio podemos hacer en casa. Allá estamos, exacto. Bueno, lo que les decía, quienes cuenten con la parte de una piscina podrían realizar todo lo que es la parte de la hidroterapia. Los que no cuentan con una piscina, tenemos un abanico de posibilidades. Tenemos bandas elásticas, tenemos pesas, tenemos colchonetas, tenemos estiramiento. ¿Qué podemos hacer? Podemos iniciar haciendo repeticiones de 10 veces en tandas de 3 segmentos. Podemos hacer ejercicios. La idea de todos los ejercicios, utilicen lo que utilicen, ya sea banda, pesa, ejercicios libres, movilizaciones activas o pasivas o asistidas. La idea es no llegar a la fatiga muscular. Entonces eso es lo importante, ya que si excedemos la capacidad de resistencia que tenemos, lo que vamos a es a traer perjuicios en la parte de nuestros músculos, más no beneficios. Entonces me dice Jessica que Manuela por la tráqueo le autorizaron, que por la tráqueo no le autorizaron hidroterapia, pero puede tener la piscinita de plástico en casa. Esa era que te. Correcto. Sí, los pacientes con traqueostomía, pues bueno,
Ya como tienen la parte de la cánula de traqueostomía, se les contraindica la parte de la hidroterapia. Pero así como tú me dices, en una piscinita de estas plásticas pequeñas, donde no sumerjamos la totalidad del cuerpo, sino que sentadita le dé más o menos hasta la parte de la barriga, puede realizar la parte de las movilizaciones de las piernas dentro del agua en esa piscinita. En los niños pequeños y en los bebés la utilizamos bastante porque así tenemos el control de su cuerpo y no evitamos el riesgo de la cánula que vaya a broncoaspirar. Jessica Manchola me dice que en Estados Unidos nos dijeron que la hidroterapia es excelente para ella, pero pues no se ha podido. Desafortunadamente pues no contamos con grandes centros de rehabilitación que tengan estas herramientas, pero bueno, aquellos que tengan la posibilidad sería bastante bueno aprovecharla. Paloma me dice que eso fue lo que hizo, correcto, eso es lo que hay que hacer. Lina me dice que me recomiendas para ella ahora que estamos en cuarentena y qué sugerencias le puedo dar a la fisioterapeuta que tiene Salo, ya que para ella es nuevo el caso de mi hija. Correcto. Ahora bueno, con esta tendencia del COVID-19, pues la recomendación número 1 es que nos quedemos en casa, como decía Fernando, y eso hace que nuestra asistencia a los centros de rehabilitación pues sea un poco más difícil. Pero bueno, en casa también podemos hacer bastantes actividades porque la idea es no quedarnos quietos, porque la quietud para los pacientes POMPE representa atraso. Entonces bien, en la casa pues si bien no contamos con una cama hospitalaria o una camilla, pues tenemos una cama o inclusive en una colchoneta podemos utilizar para la rehabilitación, ya sea la parte del fisioterapeuta que lo haga o el cuidador. En caso de ustedes que son los papitos, podemos realizar ejercicio, movilizar. Primero podemos utilizar las movilizaciones libres. Las movilizaciones libres sencillamente es cualquier movimiento que a usted se le ocurra, puede hacerlo teniendo en cuenta el rango de movimiento que tenga el paciente y la fuerza que usted emplee para realizarlo, teniendo en cuenta que tenemos que ser muy cuidadosos a realizar los movimientos. Siempre tiene que ser suave y teniendo en cuenta el límite del rango de movimiento que tenga el paciente. Podemos utilizar bandas elásticas, podemos utilizar las bandas más suaves, las amarillas. Estas bandas que generan una resistencia a realizar el movimiento. Venciendo esta resistencia de las bandas, vamos a ejercitar las fibras musculares. Los estiramientos son esenciales. Tenemos que realizar bastante estiramiento para evitar las contracturas. Tenemos que estirar sin llegar al dolor para no producir daño en las fibras musculares. Lina me dice ¿qué sugerencia? Bueno, la sugerencia para la fisioterapeuta, porque son casos nuevos. Efectivamente, Lina, es una enfermedad que es poco conocida, que tiene una prevalencia mínima, por ende hay mucho desconocimiento en cuanto a ella. La idea es que no podemos olvidar que ya las fibras musculares vienen con un daño, ya ha generado esa fibra un deterioro, entonces no podemos, no puede ser nuestro objetivo llegar a que ese músculo lo voy a fortalecer para dejarlo en condiciones normales. No se va a poder llegar hasta allá, pero la idea es mantener los arcos de movimiento y la fuerza que tenga en este momento y lograr aumentarla un poco, y eso lo puedo conseguir a través de los estiramientos y de las movilizaciones para tratar de fortalecer en algo, en la medida de lo posible, ese músculo que ya está afectado. Lo ideal es también utilizar técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Le puedes decir de pronto al fisio que la parte de los ejercicios aeróbicos, la parte de los ejercicios isométricos y concéntricos ayudan mucho. La parte de los ejercicios aeróbicos, pronto los pacientes que todavía pueden caminar, los pacientes que pueden movilizarse aunque sea en silla de ruedas, pero que realicen alguna movilización por ellos mismos, hay que hacerlo.
Por ejemplo, ese paciente que utiliza la silla de ruedas, transportarlo y rodándolo a otra persona, no que él mismo con la silla de ruedas vaya empujándola, y es una manera de ejercitar sus brazos. Le preguntan que si Liliana tiene alguna pregunta. Bueno, esperamos a que Liliana me dice si tiene alguna pregunta, Liliana. Bueno, les cuento en la experiencia acerca de los pacientes que he visto acá en Cartagena. Pues bueno, como uno de ellos tengo ya aproximadamente entre 9 y 10 años de estar atendiéndolo. ¿Qué hemos visto? Bueno, en su inicio dependía absolutamente del ventilador. Ya a la fecha, pues ya solamente duerme con él, pasa todo el día sin el ventilador. Hemos visto que, si bien es cierto, con el reemplazo enzimático ya la parte de la patología entra como a una evolución estacionaria, pues el reemplazo enzimático logra detener un poco la enfermedad, logra minimizar ese deterioro paulatino que van siguiendo y que va cursando la patología. La verdad que a lo largo de este tiempo he visto muy pocos cambios desfavorables en el paciente. Lo he visto bastante estable. Dice Paloma que son pompes adultos los que ve. Sí, ya pasan. Acá en Cartagena tenemos 4 pacientes, ya los 4 pasan de los 20 años. A todos le aparecieron, bueno, a 2 de ellos le aparecieron la sintomatología ya en la edad juvenil, a 3 de ellos le aparecieron en la juvenil, 1 de ellos ya en la parte de adulto. Pero bueno, uno de ellos, de los pacientes que veo, son hermanos, pues uno de ellos sí está en silla de ruedas, el otro todavía conserva la parte de la deambulación. Y a lo largo de los años que llevo conociéndolo, así como les decía, he visto que el deterioro ha sido mínimo. En los encuentros POMPE que se ha hecho acá en Colombia, he asistido creo que a 2, así que algunos de ustedes pues sí he tenido la oportunidad de conocerlos. Ya tenemos ratico que no hacemos esos encuentros y que no los veo. No sé realmente cómo van, pues no sé cómo va Fernando. Tengo rato que no lo veo, a veces por las redes sociales lo veo un poco. No sé cómo van los hermanos de Bucaramanga, también tengo ratico que no los veo. Pero hasta la última vez que los vi, ya todos conservaban la marcha. Los compañeros de Bucaramanga estaban iniciando la sintomatología respiratoria. Creo que hasta la fecha, pues cuando los veía no tenían la parte de reemplazo enzimático, que es fundamental. Así que no sé cómo van ellos. Pero los que atiendo sí, ya tienen el reemplazo enzimático hace años, y esa ha sido la gran ventaja, que también han tenido la parte del soporte nutricional y han tenido la parte de la terapia física y la parte de la terapia respiratoria, y a grosso modo se ha visto bastante la estabilidad en ellos, ya que la parte respiratoria, así como es la que más se va a ver beneficiada, también es aquella que se ve deteriorada y que todo apunta a que sean casos recurrentes de infecciones respiratorias, pues por todo lo que en ella repercute. Fernando me dice que en su caso ya hace 2 años tiene bastón canadiense. Correcto, yo creo que cuando lo vi, creo que todavía no tenía el bastón y ya está. Pues Fernando, no sé qué tanto o cómo te va con el bastón, qué tan bien te sientes y qué tan bien lo manejas. Emilce, bueno, una de las pacienticas de Bucaramanga, antes usaba BiPAP, ya no lo usa. Wow. Tiene que ver algo con la parte de reemplazo enzimático, Emilce, de que ya hayas dejado el BiPAP.
Fernando me dice que lo del bastón canadiense fue por problemas de la marcha y la estabilidad. Correcto. Eh, la idea es, bueno, utilizar las ayudas adaptativas que nos proporcionen realizar y mantener la marcha. Así que esa es lo más importante, que podamos mantener lo que hasta el momento tenemos, prolongarlo en el tiempo realizando las actividades que podamos. Jessica me dice que Fernando, eso tiene que ver mucho con la alimentación y la terapia, si eres juicioso con esas dos partes, fundamental. Recuerde que le dije la pirámide de rehabilitación de los pacientes POMPE. Una de ellas no es más importante que la otra y las tres tienen que ir de la mano. El reemplazo enzimático tiene que ir de la mano con la nutrición y tiene que ir de la mano con la terapia física y respiratoria. Si descuidan una de las tres puntas, la rehabilitación no va a ser 100% efectiva. María Pinto me dice que los ejercicios en agua disminuyen siempre el impacto en las articulaciones en cualquier patología. Esa es una de las grandes ventajas de la hidroterapia, que van a poder movilizarse con mayor libertad y generando el menos daño posible en las articulaciones, por lo que estás diciendo tú, que reducen el impacto en las articulaciones. Es correcto. Bueno, me dice Marisa Silva respondiendo a María Pinto. Ok. No sé qué otra duda tengan con respecto también a la parte respiratoria, que a veces en los comentarios del grupo veo acerca que preguntan bastante sobre la ventilación. No sé qué duda tienen. María me dice que en cuanto al ejercicio depende de la capacidad residual de cada paciente, y lo que dice el colega Sayo sobre el éxito depende del conjunto de un todo. Correcto, María. Es bastante importante que integren las tres puntas de las pirámides. Tienen que llevarlo de la mano. Hay que luchar bastante. La más difícil de garantizar es, bueno, la parte del reemplazo enzimático, que eso sí, no depende de nosotros, se nos sale de las manos, ya que es bastante costoso, y sí tiene que ser la parte de nuestra EPS o nuestras aseguradoras de salud que nos proporcionen esa parte. Pero lo que es la parte de las terapias y la nutrición, de la mano de cada uno de ustedes depende el éxito de ella. Si bien tenemos profesionales que, bueno, nos hemos capacitado para atender esa necesidad, pero en caso de los países donde no hay estos profesionales con el conocimiento un poquito más claro de lo que sabemos nosotros, pues depende de ustedes también poner el empeño en la parte de las terapias y en la parte de la nutrición. Son ustedes los que están en casa, son ustedes los que saben cómo se están alimentando. Tener la oportunidad con la nutricionista mañana de preguntarle cuáles son la alimentación que mejor les conviene, qué alimentos consumir y qué alimentos no consumir. Hay alimentos que parecen buenos, pero para ustedes son malos, son dañinos, porque producen azúcares, y el azúcar es una de las partes que ustedes tienen que omitir casi que en su totalidad para que tengan un mayor éxito en esa parte de no producir tanto glucógeno, para evitar que este se esté almacenando en las fibras musculares. María nos dice que nuestro cuerpo es una máquina y la mejor máquina que existe. Totalmente, es la mejor máquina que existe. Entonces lo ideal es mover el cuerpo con el peso propio. Es lo ideal. Por eso les recomendaba que inicialmente la terapia con movilizaciones libres, ejercicios libres, es lo mejor. Los ejercicios libres no utilizamos ninguna resistencia adicional como banda o pesas, sino simplemente con nuestro propio peso. Movilizar los brazos, ya ellos por sí solos tienen un peso. Así que la movilización de todas las extremidades en todas las direcciones posibles, ahí están haciendo ejercicio. Lo ideal es que lo puedan hacer primero solos, hasta donde les permite el arco de movimiento. No importa si es muy mínimo, realice el movimiento hasta donde usted pueda. Realícelo hasta ahí, que ahí está haciendo ejercicio. Luego pida ayuda
a que ese rango de movimiento que usted no está logrando, realice la movilización y quien lo esté ayudando le complete el arco de movimiento para que ya vaya así ganando tanto fuerza como manteniendo ese arco de movimiento. Es una de las recomendaciones primordiales que les hago a ustedes. Maritza me dice que no sabía eso del azúcar, no así de ese modo que lo explicaste. La verdad es que el azúcar es el enemigo número uno de ustedes, queridos compañeros de Pompe, ya que el azúcar genera bastante glucosa y como ustedes no la gastan, lo que va a hacer esa glucosa es que se va a almacenar y se va a depositar en forma de glucógeno en sus fibras musculares. Y al no haber una enzima que desdoble ese glucógeno, se va acumulando y esto es lo que hace que sus fibras musculares se dañen, se partan, y entre más fibras musculares se vayan partiendo, el músculo va teniendo menos fuerza, y esa es la razón de por qué ustedes se debilitan tanto, porque se les parten las fibras musculares. María dice que en estos casos el paciente Pompe, por el daño de la fibra muscular, es mejor realizarlo sin peso. Ojalá siempre estén acompañados de personal idóneo en este tema, que son los fisioterapeutas. La verdad es que una de las grandes ayudas que pueden tener ustedes somos nosotros los fisioterapeutas, ya que nos encargamos de revisar y analizar los ejercicios en su correcta ejecución y con el peso correcto en caso de que se esté utilizando el peso. Si bien es cierto que es mejor realizarlo con el peso del cuerpo, pero también podemos ayudarnos en caso de que exista un poquito de fuerza, ayudarnos con una resistencia que la puede ser manual, que la está administrando otra persona, o una banda suave, o una pesa, pero con libras poquiticas. La idea no es comenzar a usar el peso exagerado, que lo que puede hacer es de hacer daño al músculo, sino pesos bastante livianos como ofrezcan una resistencia muy poca para estimular el ejercicio. Jessica me dice que llegan a hacer más daño en vez de ayudar. No te entendí un poquitico ahí, Jessica. ¿A qué te refieres con que llegan a hacer más daño? No sé si es el peso o a qué te refieres un poquito ahí. Bueno, no sé si tengan otras duditas más, ya que me quedan 10 minuticos aquí. He tratado a mi hija como si tuviera parálisis cerebral y las terapias son muy diferentes. Esa otra desventaja que tenemos, que el diagnóstico diferencial por las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Pompe se parecen bastante a lo que es la parte de las distrofias, y por ende a veces hacen difícil su diagnóstico por esto. Jessica me dice que los fisioterapeutas no tienen idea de Pompe y hacen daño. Efectivamente, si desconocemos la rehabilitación en Pompe, muchas veces pretendemos que estos músculos los vamos a fortalecer como si estuviéramos fortaleciendo un músculo de una persona normal. Y tenemos que tener claro de que estos son músculos totalmente diferentes, son músculos que ya vienen con un daño, ya tienen un deterioro, ya las fibras musculares no tienen las mismas condiciones que venían antes, así que no podemos pretender que vamos a fortalecerlos de la misma manera con músculos sanos. De ahí es donde radica que tienen que ser ejercicios muy suaves, bien dirigidos y estiramientos suaves para no terminar de dañar las pocas fibras que nos quedan buenas. Eso tenemos que tenerlo claro. Luelena Cohen nos está saludando. Un saludo excelente, Doc. Rato sin verte. Esa es la idea, aportar un poquito de lo poquito que se sabe, ponerlo a disposición de este grupo hermoso que me invitó. Fernando me agradece por el espacio. Claro que sí, Fernando, siempre a la orden. Igual estoy también en el grupo. Algunas recomendaciones o inquietudes que se le haya pasado también pueden escribirla en el grupo. Yo también miro, los leo. A veces comparto poco, pues bueno, por las ocupaciones en que estamos, pero también puede ser ese medio en que me pueden dejar las inquietudes y también le podemos resolver las dudas, como me dice Fernando, un mensaje final que nos deja a todos los pacientes en Pompe en esta cuarentena.
Efectivamente, Fernando, la cuarentena, bueno, tenemos que cuidarnos porque eh, es bastante grave la situación del COVID-19. No es un juego, lastimosamente muchas de las personas así lo han tomado, no respetan la cuarentena, pero no saben al gran peligro que nos estamos enfrentando. Sobre todo ustedes que tienen una condición especial en que están más propensos a ser afectados y que este virus genere mucho más inconveniente en la parte respiratoria. Si de hecho lo está generando en personas sanas, podrán imaginarse cuánto más perjuicio les podrá hacer a ustedes que de una u otra manera tienen una condición respiratoria ya un poco deteriorada. Entonces de verdad sí, por favor cuídense, acaten todas las recomendaciones, quédense en sus casas, así se ayudan ustedes, ayudan a su familia y también colaboran con la parte médica que se están enfrentando y están dando la batalla y que apenas estamos comenzando esta batalla. María nos dice que en Colombia hay muy pocos profesionales capacitados para atender pacientes POMPE. Ya solo habemos 3. Efectivamente, María que está en la parte de Cali, Diana en Barranquilla y yo en Cartagena. Bueno, tuvimos la oportunidad de llegar a Bogotá a entrenarnos en esta parte y bueno, la idea es que más personas se vayan sumando a este conocimiento de esta enfermedad y entrenarnos para que así pueda ser una enfermedad en que entre más la conozcamos, pues más profesionales preparados haya para brindar una atención oportuna y encaminada a lo que realmente se necesita. María da las gracias desde Argentina. De nada, Maritza, a la orden siempre. Aquí estoy, en el grupo aparezco también para más inquietudes. Jessica también agradece por el tiempo, bendiciones, amén. Jessica, sabes que sigo aquí, tienen mi número y a la orden siempre. Fernando pide un saludo para Julie Gabriel en el Reino Unido. Entiende mucho español. Ella entiende de español lo mismo que yo entenderé de inglés, o sea, nada. Pero igual aquí estamos y hacemos lo posible y de alguna manera si tiene una pregunta, una duda, puede escribirme que con traductores y eso es lo de menos. Buscamos la herramienta para comunicarnos y poder brindarle también asesoría en cuanto lo requiera. Yesenia Torres está viendo, Jamie también, Cecilia Peinado, mi infusión se va a atrasar por la cuarentena, ¿qué me recomiendas hacer ejercicio? Está bien que la infusión, bueno, la parte de la cuarentena afecte bastante, pero la recomendación número 1 es que no te quedes quieta. No te quedes quieta. En nuestras casas a veces sin saberlo, desconocemos mucho de que nuestra casa es un gimnasio ambulante. Cualquier herramienta nos sirve para movilizarnos. Estiramientos bastante, sobre todo los estiramientos para evitar que aparezcan las retracciones, que después de instaurada ya esa retracción y esas contracturas son difíciles, ya que nos llevan incluso hasta deformidades óseas y es lo que no queremos. Guarden bastante también la postura correcta, un buen higiene postural, que es lo que hace y previene bastante de esas complicaciones de las deformidades óseas. Lina me dice una excelente charla, a la orden, Line, siempre a tu orden. Jamie pregunta que a qué edad se presenta esta enfermedad. Esta edad se presenta a cualquier edad. Ya vimos al principio que se divide en un POMPE en inicio infantil, que da antes del año, un POMPE juvenil, que está entre la 10ª década y la década de los 20, entre los 10 y los 20, que es el POMPE juvenil, y ya los síntomas cuando aparecen después de los 20, ya entonces estamos hablando de un POMPE en la edad adulta. Mi querida doctora Cohen me dice que recuerde que los pacientes pueden encontrar en diferentes estadios. Aquí eso obliga a establecer planes específicos para cada paciente. Si no estamos egresándolo de UCI, podemos revisar
y mirar hasta qué grado fortalecer. Si recién egresa de UCI, recuperar contracturas y retracciones inicialmente, y así también podemos establecer planes si hay manejo de enzimas. Bendiciones a los pacientes, les manda la doctora Cohen. Los recuerda mucho y sobre todo un excelente equipo con el que trabajé. También te recordamos bastante, Luz, te queremos y te extrañamos bastante. Y lo que dice la doctora es totalmente cierto. Lo hablábamos al inicio de que si bien es cierto todos cursan la misma enfermedad, pero la rehabilitación para todos no es igual, aún teniendo la misma enfermedad. Cada uno de nosotros somos entes individuales y como tenemos esa individualización, así tenemos que hacer los planes de rehabilitación para cada uno de ustedes, ya que no tienen las mismas necesidades cada uno. Hay deterioros en ciertos sistemas y en ciertas partes del cuerpo más que en otros, y eso hace necesario de que cada paciente sea individualizado. La intención de manejar las dudas, ¿cierto? Es pues tratar de entender un poco el tanto desconocimiento que hay de la enfermedad y guiarnos acerca de la mejor manera en que podemos pues recuperarnos y rehabilitarnos. Pues para mí de verdad que ha sido muy aprovechadora estos momentos de poder compartir pues lo poquito que sé acerca del tema. Cada día pues estoy en busca de ampliar los conocimientos y de buscar mejores estrategias para brindarles en su rehabilitación. Y bueno, el conocimiento se trata de eso, de que tenemos que estudiar día a día porque no nos la sabemos todas y no todos tenemos la verdad absoluta, ¿cierto? Entonces la idea que existan estas charlas así y estas inquietudes pues nos obligan a cada vez estudiar más y seguir estudiando para brindarle lo mejor de nosotros. Hay una herramienta excelente que es el grupo Pomper Club que se ha creado. Ahí pues he visto que estamos varios profesionales del área de la salud, de este equipo interdisciplinario el cual requieren ustedes. Y bueno, nos pueden escribir ahí y mirar las dudas y buscar y darle los mejores consejos para que cada vez su atención y su rehabilitación sea cada vez mejor dirigida y podamos lograr mejores resultados. Yesenia da las gracias por la información, muchas bendiciones, amén. Yesenia, bendiciones para ustedes también. Y bueno, ojalá se pueda repetir este espacio en que podamos compartir nuevamente y resolver inquietudes y seguir en contacto y no perdernos tanto. Eso ha sido pues lo bueno que ha tenido esta cuarentena, que nos ha estrechado un poco más el vínculo y ha sido bastante provechoso. Gracias pues a Brian y a Fernando, que bueno, buscaron la manera de que en el grupo se dieran estos espacios, y yo siempre estaré presto pues a estar aquí, a brindar mi conocimiento cuando lo necesiten. Como les decía, en el grupo pueden dejar las inquietudes, las preguntas, y las voy mirando y les vamos respondiendo, o me pueden escribir también al personal con sus inquietudes y buscamos la manera de cómo resolverlas y darle las mejores directrices para que encaminen su rehabilitación como tiene que ser. Muchas gracias a todos por sacar un rato de su tiempo y compartir con nosotros. Gracias a los pacientes, gracias a mis compañeras, colegas, gracias al equipo médico. Los quiero mucho. Un saludo para Moniquita también, que se despide. Y bueno, el deber me llama. Ya tengo que cambiarme. Salgo a hacer mi segunda ronda de atención. La recomendación de quédense en casa para todos ustedes que pueden. Nosotros, el personal de atención en salud, tenemos que seguir, y el deber me llama. Voy a mi segunda ronda y Dios los bendiga. Brian da las gracias. De nada, Brian, gracias a ti por la invitación, y seguimos viendo que no sea la primera y que podamos repetir la experiencia para seguir estando en contacto. Muchas gracias a todos, a ti también. Dios te bendiga, Fernando. Dios los bendiga a todos, y encantado con ustedes de verlos, de conocerles, de saber de ustedes. Y bueno, cuentan con una persona más, unos
consejos más y en cualquier duda, mi celular está presto a que me escriban, que me llamen, como les sea más fácil contactarme, y ahí siempre estaré para ayudarlo. Mónica, excelentes explicaciones. De nada, Moni, te quiero mucho. Lina, ¿qué posibilidad hay que yo pueda contactarlo con la fisioterapeuta de mi hija para que hablaran, ya que veo que cada terapia creo que le exige mucho, ella sin saber hasta qué punto pueda fortalecer? Claro que sí, Lina, pues yo no tengo ningún inconveniente. Si puede comunicarse conmigo, claro que estoy presto a hablar con ella cuando ella lo requiera, que me escriba. Ahí están mis números en el grupo y con mucho gusto. Claro que sí, la idea es direccionar y buscar siempre el bien común para el paciente que lo necesite. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosita ya saben, me pueden escribir y estoy atento a sus comentarios. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Que estén muy bien.